Desde el inicio de la Vuelta al País Vasco 2026, todas las miradas se centraron en el dominio sólido de Paul Seixas, quien marcaba el ritmo con autoridad. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad en la clasificación general, comenzaba a formarse una historia paralela, silenciosa pero intensa: la persecución constante de Harold Tejada. A 4 minutos y 29 segundos, la diferencia podría parecer amplia para muchos, pero dentro del ciclismo de alto nivel, ese margen es más engañoso de lo que parece, porque no se trataba solo del tiempo, sino de cómo se construyó. Etapa tras etapa, Tejada no se descolgaba, no desaparecía, no fallaba. Siempre estaba ahí, resistiendo, acechando. Mientras otros nombres como Primo Roglic o Jonas Aguirre aparecían y desaparecían en momentos clave, el colombiano mantenía una consistencia que empezaba a incomodar. No atacaba con explosividad, pero tampoco cedía terreno fácilmente. Era una presión constante, una presencia que, aunque lejana en la tabla, comenzaba a sentirse cada vez más cerca en la carretera. Y así, sin hacer ruido, sin grandes titulares, Harold Tejada empezaba a convertirse en algo más que un perseguidor, en la sombra persistente del líder. Con el paso de las etapas en la Vuelta al País Vasco 2026, la historia dejó de ser simplemente una clasificación con diferencias claras. Lo que comenzó como una ventaja cómoda para Paul Seixas empezó a transformarse en una batalla más psicológica que numérica. Porque aunque el francés mantenía el liderato con firmeza, había un factor que no podía ignorar: la constancia implacable de Harold Tejada. Cada jornada traía su propio desgaste, sus propias trampas, sus momentos de crisis, y en muchos de ellos, Tejada lograba lo más difícil: mantenerse en el mismo ritmo del líder. No era el que atacaba primero, ni el que hacía explotar la carrera, pero sí era el que resistía cuando otros comenzaban a ceder. Y eso, en una competencia de este nivel, vale tanto como un ataque demoledor. Mientras corredores como Florian Lipowitz intentaban recortar diferencias y Primo Roglic buscaba imponer su experiencia, Tejada jugaba a otro ritmo, uno más silencioso, más calculado. No necesitaba ganar la etapa para enviar un mensaje. Su presencia constante en el grupo de favoritos era suficiente para recordar que no estaba lejos, que cualquier error podía cambiarlo todo. Porque en el ciclismo, las diferencias no solo se miden en segundos, sino en sensaciones. Y poco a poco, la sensación empezaba a cambiar. Seixas seguía al frente. Sí, pero ya no corría solo. Detrás, había alguien que no atacaba con palabras, pero sí con resistencia. Alguien que no se rendía, que no se caía de la pelea, que parecía esperar el momento justo. Y ahí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque cuando un corredor como Tejada no se rinde, no desaparece y no se desespera, deja de ser un perseguidor más. Se convierte en una amenaza real, incluso sin haber lanzado aún su golpe más fuerte. En una competencia como la Vuelta al País Vasco 2026, hay algo que los números no siempre reflejan. El verdadero terreno donde se definen las batallas no es solo el cronómetro, sino la montaña. Y fue ahí, en los finales más exigentes, donde la rivalidad entre Paul Seixas y Harold Tejada empezó a tomar una forma mucho más directa. Porque si bien Seixas había construido su liderato con inteligencia y solidez, cada subida representaba una especie de examen constante, y Tejada parecía responder siempre con la misma firmeza. No importaba si el ritmo aumentaba o si los ataques aparecían de forma inesperada, el colombiano encontraba la manera de sostenerse, de no quebrarse, de no ceder más de lo necesario. Y ahí es donde el detalle se vuelve clave. Mientras otros corredores sufrían cortes, pequeñas crisis o pérdidas de tiempo, Tejada limitaba daños como un especialista. No ganaba segundos de forma espectacular, pero tampoco los regalaba. Era una estrategia casi quirúrgica, basada en la resistencia y en la lectura perfecta del esfuerzo. En contraste, Seixas comenzaba a cargar con algo más que el liderato. Cargaba con la responsabilidad de defenderlo. Y eso, en etapas de alta montaña, cambia completamente la dinámica. Ya no se trata solo de ser el más fuerte, sino de no fallar, de no tener un mal día, de no mostrar debilidad, porque en ese tipo de terreno, basta un instante, un solo momento de duda, un pequeño bajón, y todo puede derrumbarse. Y justo ahí, esperando ese instante, seguía estando Tejada, sin desesperarse, sin exponerse demasiado,
pero siempre presente en el lugar donde realmente importaba. La diferencia en la general seguía marcando una distancia clara. Sí. Pero en la montaña, esa distancia comenzaba a sentirse mucho más corta. Y cuando eso ocurre en una carrera como esta, la historia deja de ser cómoda para el líder y empieza a volverse peligrosa. A medida que avanzaban los días en la Vuelta al País Vasco 2026, la rivalidad entre Paul Seixas y Harold Tejada dejó de ser solo física y empezó a jugarse en la mente. Porque liderar una carrera no solo exige piernas, también exige cabeza. Y Seixas, con el maillot de líder, tenía que responder a cada movimiento, a cada intento, a cada amenaza que surgía en el pelotón. Pero había una en particular que no desaparecía nunca, la de Tejada. No era el más explosivo, no era el más mediático, pero sí el más constante. Y eso, con el paso de los días, pesa. Cada vez que el grupo se seleccionaba, cada vez que la carrera se rompía, ahí estaba el colombiano. Sin gestos exagerados, sin mostrar sufrimiento evidente, pero siempre presente. Esa repetición constante comenzaba a generar una presión silenciosa sobre el líder. Porque cuando un rival nunca falla, nunca se descuelga y nunca pierde la calma, empieza a meterse en tu cabeza. Mientras otros corredores como Florian Lipawitz o Alex Baudin tenían días irregulares, Tejada mantenía una línea casi perfecta. Y eso obligaba a Seixas a mantenerse siempre alerta, sin margen para relajarse. No podía permitirse un mal cálculo, ni una mala colocación, ni un segundo de desconcentración. Porque en este punto de la carrera, ya no se trataba solo de defender un liderato. Se trataba de sostener una ventaja ante un rival que parecía no cometer errores. Y en el ciclismo, ese tipo de presión es peligrosa. No se ve en las cámaras, no aparece en los tiempos oficiales, pero desgasta. Y así, sin necesidad de atacar frontalmente, Harold Tejada comenzaba a jugar un papel mucho más profundo en la carrera, el del rival que te obliga a ser perfecto. Porque cuando sabes que alguien no va a fallar, el miedo ya no es que te ataquen, sino ser tú el primero en equivocarte. Llegados a este punto de la Vuelta al País Vasco 2026, la clasificación general parecía clara. Paul Seixas al frente con autoridad y Harold Tejada a 4:29. Pero reducir toda la carrera a esa cifra era quedarse corto, porque lo que realmente estaba pasando iba mucho más allá del cronómetro. Tejada no era simplemente el sexto en la tabla. Era, posiblemente, el corredor que mejor había sabido interpretar la carrera. Mientras otros gastaban energías en ataques que no prosperaban o en movimientos desesperados, el colombiano apostó por algo mucho más inteligente: la regularidad absoluta. Día tras día, su nombre se mantenía en la pelea, sin altibajos, sin caídas bruscas. Y eso crea una lectura distinta del resultado. Porque aunque Seixas dominaba, no logró deshacerse completamente de él en ningún momento clave. No hubo una etapa donde el líder sentenciara definitivamente al colombiano. Al contrario, cada jornada parecía confirmar que Tejada estaba más cerca de lo que indicaban los números. Incluso por delante de nombres pesados como Primo Roglic o con más protagonismo mediático como Florian Lipawitz, la actuación de Tejada tenía un valor distinto: el de la resistencia silenciosa. No necesitó ganar para hacerse notar, le bastó con no desaparecer nunca. Porque al final, en este tipo de competencias, hay dos formas de leer la clasificación: la oficial y la real. Y en la lectura real, la que hacen los propios corredores dentro del pelotón, Tejada ya no era un simple perseguidor. Era ese rival incómodo que nunca se rinde, que siempre está ahí, que no te deja respirar tranquilo. Y cuando una carrera termina con esa sensación, la diferencia en el tiempo deja de ser lo más importante. Lo que queda es la certeza de que hubo alguien que, sin ganar, logró competirle de tú a tú al líder en cada momento decisivo. Y eso cambia completamente la historia. Al final de la Vuelta al País Vasco 2026, los números dejaron claro un ganador. Paul Seixas se quedó con el primer lugar, sólido, firme, sin cometer errores graves. Pero hay historias que no terminan cuando se cierra la clasificación, y esta es una de ellas. Porque más allá del resultado, lo que quedó fue una sensación difícil de ignorar, la de una rivalidad que apenas comienza. Y en ese escenario, el nombre de Harold Tejada no aparece como un simple sexto lugar, aparece como el de un corredor que entendió cómo competirle al líder sin necesidad de arrebatos. Tejada no ganó etapas,
No se vistió de protagonista absoluto, pero dejó algo mucho más peligroso. Dejó una impresión, la de un ciclista que puede sostener el ritmo, que sabe sufrir, que no se cae cuando la carrera se rompe. Y eso, en futuras competencias, cambia completamente la manera en que sus rivales lo verán. Para Seixas, esta victoria representa un paso importante en su carrera, una confirmación de su nivel. Pero también le deja una advertencia silenciosa. Ya sabe que detrás hay alguien que no necesita brillar para estar presente, alguien que puede esperar, resistir y elegir mejor el momento. Porque el ciclismo no olvida. Las piernas recuerdan, la mente también. Y cuando dos corredores coinciden tantas veces en el límite, cuando uno lidera y el otro persigue sin rendirse, lo que nace no es casualidad, es rivalidad. Hoy la historia terminó con Seixas arriba en el podio. Pero si algo dejó esta carrera, es la certeza de que la próxima vez que se encuentren, ya no será solo una persecución, será un duelo.